Bueno, ¿dudas? ¿No? No. ¿Todo claro? Sí, digo, yo sé que lo envié hoy, Sí. pero bueno, también atendimos al estudio, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver nada más un pequeño repaso de lo que vimos ayer, nada más localizando dónde estamos hoy por hoy en el estudio. Venimos hablando de un buen rato de la soberanía. Hablamos cómo es Dios soberano, cómo Dios providencialmente gobierna sobre toda la creación, incluyendo obviamente nosotros, aunque seamos seres racionales, somos gobernados por Dios. Y derivado de ello fue que empezamos a hablar hace 2 estudios acerca del mal. Hablamos cómo es el origen del mal y cómo Dios, si bien no podemos llamar bien al mal porque sería pecar, sí podemos llamar o decir que el mal existe porque es bueno que exista, porque Dios lo usa para bien. En el estudio anterior ya empezamos a hablar de la salvación, vimos cómo la salvación proviene de Dios, es de Dios, Él soberanamente concede esa salvación, pero soberana y misericordiosamente lo hace. Y hablamos cómo, partiendo del ejemplo de Noé, comparándolo como sucedió con Esther, vimos cómo soberanamente Dios es el que se digna, se humilla, como dice los propios salmos, a ver al hombre y extiende su gracia hacia el hombre pecador. ¿Sí? Hablamos de la elección, es una doctrina que por mucho que nos cueste trabajo entender y que nuestro corazón se resista a ello, es clara en la Biblia. Vimos cómo no es una doctrina que aparece en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, Dios claramente habla de sus elegidos. Y vimos en el caso del devenir histórico del pueblo de Israel cómo hubo elegidos desde el inicio y cómo siempre guardó un remanente. ¿Sí? Ya veremos, eventualmente hablaremos de la responsabilidad humana. Estamos hablando, justamente al hablar de la elección y la predestinación, del papel del Padre en la salvación. Hoy vamos a hablar del papel del Hijo, y si nos diera tiempo, que hoy me tienen limitando, ¿no es cierto? Vamos a hablar del papel del Espíritu Santo. Esperemos que nos dé tiempo, ¿sí? Entonces, vamos aquí. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿No? Ok. Vamos a hablar de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y de la limitación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No en cuanto a su eficacia, ya lo veremos. Cuando Jesucristo salva y llega el punto culminante, como lo refleja Juan 19:31, que dice, consumado es tetelestai, es un sacrificio eficaz y suficiente para que su pueblo sea salvado. Pero aquí la pregunta, ¿es para que sea salvado el pueblo o todo el mundo? Y es lo que pretendemos contestar hoy, ¿cómo? A la luz de la palabra. Primero vamos a empezar a ver que la encarnación, la llegada del Mesías, fue dada a conocer por Dios, pero no a todos. Hechos 15:18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y nosotros vemos el contexto, están en un concilio en Jerusalén debatiendo acerca de algunos puntos que habían dudas entre algunas posiciones doctrinales, pero finalmente está hablando de cómo nuestro Señor decretó la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está hablando, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde un inicio, Él reveló la salvación. ¿Se acuerdan cuando en su momento hablamos del protoevangelio? En Génesis 3:15, ahorita no lo vamos a ver, 3:15 o 3:17, que habla de cómo la simiente de la mujer iba a ser la salvación, iba a venir la salvación por ahí, ¿ok? Ahí hablamos del protoevangelio, pero desde entonces lo reveló. Ahora la pregunta que habría de ser hecha, ¿a quién lo reveló? Salmo 147, versículos 19 y 20.
ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Aquí es claro cómo la palabra enseña que Dios soberanamente eligió una nación, más que elegir una nación, Él formó una nación a partir de Abraham, y a ella fue a la que eligió para llevar la salvación al mundo. Si nosotros vemos en Génesis 3:12, la salvación a todas las naciones estaba anunciada desde que Dios llamó a Abraham. Pero finalmente los judíos vieron y se sintieron siempre como una nación superior a los gentiles, porque se sentían elegidos pese a que su corazón estaba alejado de Dios. Pero finalmente Dios soberanamente formó esa nación y la formó justamente para ello, para manifestar a esa nación, a través de esa nación, que era Dios, y que era el Dios soberano y que habría de salvar, de enviar la salvación a todas las naciones. De hecho, si nosotros vemos comparativamente las regulaciones de la nación de Israel, son particulares. Es una regulación muy avanzada para la época. Y vemos también costumbres de comida, de tradiciones, de sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, hey, esta nación es diferente. ¿Por qué es diferente? No porque ellos sean diferentes, sino porque yo, el Dios único y verdadero, los escogí. Y eso lo hizo para distanciarlos, para diferenciarlos. Pero en todo ello, como dice Jesucristo en Juan 5:39, que en toda la Escritura está Él reflejado. Y a lo largo de toda la revelación vemos el anuncio de Jesucristo. ¿Sí? Pero lo decide revelar a una nación concreta. ¿Qué conclusión primaria nos lleva a ello? Pues nos dice que Jesucristo solo murió por algunos. Lo reveló a algunos y por algunos murió. Ahorita lo vamos a ver cómo está revelado a lo largo de la Escritura. Si Jesucristo hubiera muerto por todos, si el sacrificio de Jesús hubiera sido para todos, toda la humanidad sería salva. Todos. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo la fe es una consecuencia del actuar del Espíritu Santo? Entonces, no intervendría el hombre. Y si Jesucristo hubiera salvado a todos y hubiera muerto por todos, toda la humanidad, los pecados de todo el mundo estarían perdonados. Y entonces resultarían vacías además sus palabras cuando advierte acerca del infierno. ¿Sí? El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito, pero también tenía una recompensa. Vamos a Isaías 53. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense en los detalles. Por un lado vemos que este sufrimiento que llevaría el ungido de Dios tendría por fin, en el versículo 10, un linaje. O sea, habría una descendencia de él. No todo el mundo, sino que habría un linaje específico. Hay una certeza en ese sufrimiento de que vería un linaje. ¿Por qué? Un linaje específico, decretado, porque fue decretado por Dios para solo algunos y no para todos, como lo vemos en el versículo 11.
Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿A quiénes? A muchos. No dice a todos. Dice a muchos. Solo estando asegurada esta descendencia es que puede haber certeza. Es decir, si estuviese sujeta al libre albedrío del que hablan muchos, pues no podríamos hablar siquiera de que habría un linaje. ¿Qué tal si uno no quiere? ¿Qué tal si la humanidad entera, como en la Torre de Babel, en Génesis 11, dicen, no queremos saber de Dios, nosotros vamos a ser nuestro propio Dios, nosotros mismos vamos a igualar a Dios? Si esa fuera la condición, el libre albedrío, no existiría esta certeza de que hubiera un linaje. ¿Sí me explicó? O sea, si todo ese linaje o descendencia anunciada, prometida, derivada del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, fuera obtenida por libre albedrío, podría ser 1 o podría ser 0, porque dependería del hombre y no de Dios, no de la obra expiatoria. Aquí lo dice, salvará a muchos, no a todos. Esto hace evidente que Jesucristo no murió por todos. Fíjense, Hechos 9:26. Perdón, Hebreos 9:26. Hebreos. Casi hasta el final. ¿Sí? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si nosotros prestamos atención, ¿qué es lo que hizo el sacrificio de Jesús? Quitó el pecado. Es decir, a través de ese sacrificio, los pecados quedaron perdonados, no perdonables. Es decir, no están sujetos a la condición de que alguien crea. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo hace el sacrificio, lleva a cabo ese sacrificio para perdón de pecados, quita efectivamente los pecados. No dice, bueno, ahí está la posibilidad de que cuando ya crean, sus pecados van a ser perdonados. No, los quita efectivamente. ¿Sí? ¿Vamos claros aquí? ¿O tienen dudas? No. Tengo duda, solo un comentario. Sé que es muy difícil contestar para pensar como Dios, pero ¿por qué querría salvar solo a unos y no a todos? O sea, ¿por qué decidiría solo tomar en cuenta a unos? Más si no es por obras, si no es por nada más que por su soberanía. Ajá. No sé si se acuerdan cuando hablamos del mal. Finalmente, Dios hace las cosas por algo. Sí. Hay una responsabilidad del hombre que vamos a ver. Vamos a ver cómo finalmente esta actuación que lleva a cabo Dios va a hacer más manifiesta no solo su justicia, sino aún su misericordia. Si salvara a todos, si todo mundo fuera perdonado, ¿dónde estaría este contraste entre una justicia efectiva que viene desde el punto de que dice cuál es la paga del pecado? La muerte. Y una manifestación clara de su misericordia a quienes decide perdonar. Manifiesta su gloria de esa forma. ¿Ok? Aquí debemos de atender mucho a que Dios es Dios. Y Dios no tiene por qué darnos explicaciones de lo que hace. ¿Qué es lo que tenemos que atender? Tenemos que atender a la palabra de Dios, cómo Él se revela.